En el año 1783, la emperatriz rusa Catalina la Grande finalmente logró conquistarle Crimea al Imperio Otomano. Desde 1783, Crimea le pertenece al Imperio Ruso. No solo Crimea, como podemos ver en este mapa, todo lo que hoy es Ucrania, ya para el año 1800 es parte del Imperio Ruso. Y aquí va a venir un conflicto. Cuando los rusos finalmente logran tomar Crimea y volver a conquistar estas tierras al occidente del río Dnieper, donde viven los, vamos a llamarles ya, ucranianos, claro, estos rusos traen esta idea romántica de nos tardamos 500 años, pero finalmente logramos recuperar el territorio de la Rus de Kiev antes de que llegaran los mongoles. La gran sorpresa para esos rusos fue descubrir que sus compatriotas al otro lado del río ya no hablaban la misma lengua. Claro que en estos siglos de estar separados y de ser entidades políticas distintas, las lenguas se fueron desarrollando por caminos diferentes y si bien hasta la fecha un ruso, un ucraniano y un bielorruso pueden estar los tres juntos, hablar cada uno su lengua y se van a entender perfectamente, sí notan que ya no usan las mismas expresiones y las mismas palabras. Pero bueno, para el año 1800 sigue sin haber Ucrania, existe el Krain, ¿no? Krain, que es el límite del imperio, de ahí viene la palabra Ukraine, Ucrania. Krain quiere decir el límite del imperio. Pero bueno, para 1800, Europa Oriental está siendo disputada entre Prusia, Austria y Rusia. ¿Qué pasa a partir de 1815? Vean cómo el imperio ruso creció. ¿Qué estamos viendo? Potencias occidentales como Prusia y Austria están tratando de crecer al oriente. Potencias orientales como Rusia están tratando de crecer hacia el occidente. Es decir, se están disputando Europa del Este, porque el que domine Europa del Este lo dominará todo. En las guerras napoleónicas, el imperio ruso es el que derrota a Napoleón, invade Polonia y en gran medida como premio por derrotar a Napoleón en el Congreso de Viena de 1815 al Imperio Ruso se le entregó Polonia. Durante un siglo, de 1815 a 1914, Polonia va a ser parte del Imperio Ruso. Finlandia, que era parte del Imperio Sueco, va a ser ahora parte del Imperio Ruso. Para 1815 tenemos la versión más grande que ha llegado a tener el Imperio Ruso. Este Imperio Ruso ya llega hasta la frontera con Corea, ya llega hasta el Cáucaso, a lo que hoy es Georgia, Azerbaiyán y Armenia, frontera con el Imperio Otomano, y tiene frontera con Alemania. Es decir, es el Imperio Ruso en su momento de máxima expansión. Y claro, si en este momento nos preguntáramos quién domina Europa Oriental, pues está claro que es Rusia. Rusia domina Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, lo que hoy es Bielorrusia, lo que hoy es Ucrania, todo es parte del Imperio Ruso y es el Imperio Ruso el que tiene el gran control de Europa Oriental. Ojo, siglo XIX, está comenzando la Revolución Industrial y la Revolución Industrial tiene una característica fundamental. Básicamente, Revolución Industrial significa que desarrollamos combustibles y máquinas. Y con máquinas y con combustibles, de pronto el ser humano tiene la capacidad de producir 1000 veces más que antes. El problema es que si tú puedes producir 1000 veces más que antes, lo cual te puede hacer 1000 veces más rico, sí, pero necesitas 1000 veces más recursos. ¿Dónde están los recursos necesarios para alimentar esta revolución industrial? En Europa del Este. Estamos hablando de que en el siglo XIX es cuando en el Imperio Ruso se empieza a extraer por primera vez en la historia moderna y con técnicas modernas petróleo. Los rusos empiezan a sacar petróleo del mar Caspio, del puerto de Bakú, hoy capital de Azerbaiyán, desde 1840. Ya para 1860 los británicos están sacando petróleo de la Mesopotamia del Imperio Otomano. Ya tenemos desde el siglo XIX una guerra por recursos, porque los recursos son necesarios para alimentar la revolución industrial. La revolución industrial te da poder económico, el poder económico te da poder político y eso es lo que todos están buscando. Cada vez está más claro que hay que dominar Europa del Este. El Imperio Ruso alcanzó entonces este tamaño en 1815 y así es como llegó a la Primera Guerra Mundial. Son los 100 años de máxima expansión del Imperio Ruso. Si nos ubicamos en 1914, como estamos en este mapa,
Una vez más vemos que Rusia domina toda Europa del Este, domina Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Si aquí nos preguntamos dónde está Ucrania, bueno, pues todavía no hay Ucrania, no existe Ucrania como tal, ni siquiera existe el nombre Ucrania para referirse a una región del Imperio Ruso, porque esta región del Imperio Ruso, que hoy llamamos Ucrania, se llama Nueva Rusia, desde que es conquistada por Catalina la Grande. ¿Y qué tenemos del otro lado? Tenemos un imperio alemán y un imperio austrohúngaro de los Habsburgo en contacto con el imperio ruso. ¿Qué están peleando? Europa Oriental. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial siempre nos han dicho que es porque mataron al archiduque de Austria en Sarajevo. Sarajevo es la capital de Bosnia-Herzegovina, que está en Europa del Este. Todo es un conflicto por Europa del Este. Ahora, ojo con esto. En este mapa de 1914, pónganle mucha atención antes de cambiar el siguiente, en este mapa de 1914, a la pregunta ¿quién domina Europa del Este? La respuesta es muy clara, es Rusia. En cambio, 5 años después terminó la Primera Guerra Mundial, los poderosos que han ganado, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, reparten el mapa y vean cómo está Europa Oriental. Nace como país independiente que nunca había existido, nace Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, vuelve a nacer Polonia, que llevaba 150 años sin existir, ya no existe el imperio alemán, ya no existe el imperio austrohúngaro, de las cenizas del imperio austrohúngaro ha nacido Yugoslavia, ha nacido Rumanía, Rusia, que además Rusia dejó de existir, el imperio ruso dejó de existir durante la Primera Guerra Mundial por la revolución soviética, la revolución bolchevique. Si hiciéramos la misma pregunta con este mapa, ¿quién domina Europa del Este? Es mucho más difícil de contestar. Ya no hay una Rusia que domine Europa del Este, eso está clarísimo. Ya no existe un poderoso imperio alemán que fue derrotado en la Primera Guerra Mundial. Ya no existe un imperio austrohúngaro que fue destruido en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién domina Europa del Este? Que es el lugar que hay que dominar para dominar el corazón de la Tierra, para dominar la isla del mundo, para dominar el planeta. No podríamos pensar que la dominan Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, países que no existían, que no tenían economía propia, que no tenían moneda, que no tenían tradición política y que de un plumazo inglés todos estos países acaban de nacer. Ninguno de ellos tiene control sobre Europa del Este. Polonia, que lleva 150 años sin existir, sin gobierno propio, sin economía propia, sin moneda propia, resurge, no tiene el poder de dominar Europa del Este. Ya no hay una potencia como Alemania, ya no hay una potencia como el Imperio Austrohúngaro, ya no hay una potencia como el Imperio Ruso. ¿Quién domina Europa del Este? Y la respuesta no es evidente en este mapa porque es Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Bueno, porque Inglaterra fue la que creó Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía. Todos estos países recién nacidos, sin economía propia, sin moneda propia, sin tradición política, todos existen gracias al patrocinio de Inglaterra.